Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, me veo muy pálida. Hola, buenas tardes. Déjame cerrar aquí. A ver si así se ve un poco mejor. Ay, creo que sí. Bueno, perfecto. Pues miren, básicamente somos ahora bien poquitos. De todos modos, estoy grabando la sesión. Igual por si tienen algún compañerito que esté en el curso gratis y no se pudo conectar, pues ahorita les voy a mandar en unas par de horas la grabación. Entonces, pues bueno, el día de hoy voy a platicarles una clase de biología de Matisix, así como si ya estuviéramos en el salón de clases, ya sea virtual o presencial. Y además les voy a platicar pues lo que viene de biología total del curso del examen EXCOVA para que ustedes puedan estudiar por su parte, ¿vale? Entonces, antes de comenzar con la clase, me gustaría compartirles el temario completo del examen EXCOVA para que podamos pues hacer como una lluvia de ideas de todos los contenidos de biología y así podamos, pues ustedes puedan estudiar por su cuenta, puedan, no sé, ponerse a perfeccionar y en especial pues las materias más, las carreras que más les van a venir de biología. Muy bien. Denme un segundito. Eh, Estoy abriendo el temario. Nada más denme un segundito en lo que lo abro. Y les voy a compartir pantalla. Ok, perfecto. Entonces, pues aquí tenemos el libro de Mathematics. ¿Me pueden confirmar si todos lo están viendo? Sí, Sí, Muy yo sí lo veo. perfecto. Entonces, pues bueno, el libro de Mathematics pues es bastante extenso, ¿no? Porque pues nos esforzamos mucho para que fuera de lo más completo posible. Y pues bueno, esta es la portada. Aquí está pues una parte, el temario, ajá, que vienen características de los seres vivos. Y la unidad uno como ustedes pueden ver, pues es la unidad más extensa, ¿ok? Aquí en características de los seres vivos, pues el Excoba pregunta de todo, o sea, desde nivel microcelular, o sea, cómo está estructurada la vida a nivel celular, hasta macromoléculas, ajá, metabolismo, que eso es lo que les voy a platicar en la clase de hoy porque es el contenido más importante, y cómo se va a interactuar este ser vivo con su exterior. Vamos a ver homeostasis, adaptación, irritabilidad, evolución, cadenas tróficas. Después, ya que vimos al ser vivo por completo, o sea, me refiero a todas sus características en cuanto a cómo se reproduce, con cómo se adaptan, cómo evoluciona, Darwin, Lamarck, diferentes postulados, los postulados de la teoría celular, etcétera. Después, pues venimos a la parte de reproducción. Aquí en la parte de reproducción, pues vemos desde sexual y asexual hasta reproducción celular, ¿no? También, entonces, la reproducción celular, pues es el ciclo celular, mitosis y meiosis, ajá, herencia ligada al sexo, leyes de genética, Mendel, y reproducción pues ya no celular, sino del ser vivo, ¿no? En este caso, pues nos preguntan eh, sexual y asexual, y métodos anticonceptivos. Y también ahorita acaban de agregar enfermedades, ¿vale? Entonces, pues el libro de Mathematics, ajá, yo ahorita les voy a dar la clase como tal, pero aquí en el libro hay algunas cosas interesantes que me gustaría compartirles. Entonces, pues bueno, viene aquí redactado, ¿no? Cómo es la estructura celular, las células, diferentes imágenes de tipos de células, las teorías celulares, chicos, para que ustedes las busquen, o en caso de que pues, quieran adquirir una guía, o en caso de que quieran
comprar la guía de Matissix, ¿no? Pues revisen que sí esté completo todo el contenido, ¿vale? Entonces, teoría celular, Robert Hooke, Leeuwenhoek y Virchow, ¿no? Estos son los tres científicos que preguntan en el Excova en cuanto a esto de la teoría celular. Entonces, te preguntan, ¿cuál de los siguientes postulados dijo cada quien, ¿no? Y hay una línea, un plan, una tabla comparativa y dice Virchow, Leeuwenhoek o Hooke, ¿no? Y sus experimentos, ¿no? Perfecto. Entonces, la generación espontánea, aquí está explicado. Este experimento de Luis Pasteur. También te preguntan, te hacen experimentos, hay una tabla comparativa y dice Pasteur o los nombres, ¿no? Y tú los tienes que arrastrar para qué pertenecen o características de estos experimentos para que los tomen en cuenta a la hora de estudiar. Después, pues tenemos tips Excova y esto es súper importante. En el examen Excova va a venir una tabla. Esta pregunta se repite en varias preguntas. O sea, imagínense que hay como 10 preguntas donde van a venir diferencias entre procariota y eucariota y pon tú que en una pregunta te van a preguntar del número de células, del origen. En otra pregunta te van a dar opciones para acomodar en cuanto a su estructura, en cuanto a sus características secundarias. Entonces, por ejemplo, puede que venga esta tabla, ¿no? De procariota y eucariota y puede que diga, vengan 4 opciones aquí, imagínense, ¿no? Para arrastrar. Y dice, son unicelulares. Y en la otra, pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿no? Después, poseen citoesqueleto muy estructurado. Y en la otra dice, pueden sobrevivir a temperaturas extremas. Entonces, esto ustedes lo tienen que arrastrar, ¿ok? Estas características que están aquí adentro son preguntitas del examen. Después, estos dos diagramas, no, sí, o sea, no idénticos, no, pero sí muy similares. Ilustraciones donde viene una célula procariota, que es esta, y una célula eucariota, y ustedes tienen que acomodar sus organelos. De esta pregunta también imagínate que la escoba saca 10 diferentes versiones de esta pregunta. En una te puede, nada más que acomodes 4, ¿no? Imagínate que vienen estas dos con las rayitas, y nada más te pide que acomodes cápsula, eh, citoplasma, y te pide que acomodes, bueno, citoplasma no porque lo tienen ambos, pero bueno, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y flagelo, ¿no? Entonces, pues tienes tú que, te viene aquí flagelo, tú tienes que hacer flagelo aquí a la célula procariota y aparato de Golgi, por ejemplo, a la célula eucariota. Y en otra pregunta te preguntan otras 4, núcleo, vacuola, no sé, ¿vale? Y otras que vienen nucleoide y plásmida, ¿no? Entonces tienes que saber acomodarlas. Después vienen tablas comparativas de los organelos celulares, por eso es muy importante esta tablita. Entonces, bueno, está diferente acomodada en el examen. Aquí viene así como el núcleo, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Y vienen diferentes características que tú tienes que arrastrar. Si es una característica del núcleo, si es una característica del retículo endoplasmático, si es una característica del aparato de Golgi. Bueno, hay muchos organelos, ¿no? Como pueden ver aquí. Y después ejercicios tipo escoba. Por ejemplo, esto es lo que les decía. Acomoda según corresponda, ¿no? Entonces, tú tienes que acomodar estas características, si son características del núcleo, de la mitocondria, de la pared celular o de los ribosomas, ¿vale? Igual aquí viene la respuesta. No la quiero que la vean porque si no, pues ya no van a pensarla ustedes. Aquí parte del metabolismo. Esta reaccioncita como tal viene en el examen Excova así tal cual. Y déjame, me voy a el examencito. Bueno, monosacáridos que también ahorita vamos a ver. Ay, ya, ya, no me sale el examen. Enzimas, hormonas, aminoácidos. Así, ¿no? Por ejemplo. Viene esta tablita, siempre sale muy, muy, muy seguido. Diferencias, puede ser con características o puede ser con alimentos, ¿no? Pueden ser características diferentes entre carbohidratos, proteínas y lípidos, o pueden ser alimentos, como por ejemplo mantequilla, atún, pimienta, galletas marías, zanahoria, crema, queso.
Y aquí pues hay más, ¿no? Y está la explicación del por qué. Bueno, chicos, pues ahorita les voy a poner un Kahoot y en este Kahoot vamos a practicar todas estas cositas que están en la guía. La guía, como pueden ver, pues es súper extensa. Yo según quería explicarles todo, pero pues no me va a dar así como tiempo. Pero bueno, adaptación biológica, evolución, selección natural, esos son todos los temas que vienen en el EXCOVA. Vienen preguntitas así, ¿no? Ciclo de Krebs, glucólisis, transporte de electrones y cadena oxidativa son características igual de estos procesos. Diferencias entre los diferentes organelos, esto pues ya lo habíamos platicado. Y en cuanto a reproducción, el ciclo celular, este sí se lo tienen que aprender súper bien, las fases, ¿no? Porque va a venir un diagrama así y ustedes tienen que arrastrar las fases. Esta es la fase 0, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase de M, mitosis, ¿ok? Diferencias entre mitosis y meiosis, ajá, vienen en el ESCOBA. Así, profase, metprofase, metafase, anafase, telofase, esas se las tienen así como que memorizar súper bien. Leyes de Mendel, eso sí está bien difícil, ¿no? La primera, la segunda y la tercera ley. Y ejercicios tipo Excoba, así, ¿no? De que cuál es la probabilidad de sacar perritos, por ejemplo, aquí sería cachorros con pelo amarillo y lacios, ¿va? Herencia ligada al sexo, que son las enfermedades, ajá, que son con los cromosomas X y Y. Y métodos anticonceptivos en el Excoba, pues te ponen una tablita de cuáles son hormonales, cuáles son físicos, etc. ¿Vale? Examencito de la unidad 2 y listo, ¿vale? Entonces, adicional a esto, voy a proyectar la presentación. Ay, ya se me cerró. Aquí está. Adicional a esto que les acabo de mostrar, que fue súper rápido, vamos a ver la clase de biología 1, ¿ok? Entonces, muchas partes de la guía como que las scrollé, pero para que ustedes anoten ahí, viene también lo de los reinos, características de las plantas, ajá, y características de los seres vivos, bueno, más bien organización de los seres vivos, que sería los que son reptiles, los que son roedores, los que son mamíferos y características de insectos también, ajá, los que son anfibios, ¿no? Insectos pueden ser artrópodos, bueno, características así en general y de ecosistemas que también lo vi muy rápido en la guía, ecosistemas como el desierto, la tundra, ¿no? La sabana, el semidesierto, la selva, el bosque, etcétera. ¿Va? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar aquí con la presentación. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Algún tema, chicos, de los 20 que estamos aquí conectados? A ver, levante su manita quien ya ha hecho el escoba alguna vez de los participantes. Levanten su manita quien ya hizo. No la vayan a bajar, ¿eh? 3, 4, 5. Bueno, no la bajen. A ver, Sebastián Cruz. Sí, Hola, Sebastián. hola. Oye, adicional a lo que les acabo de platicar, ¿algún tema que tú te acuerdes que haya venido en tu expo? Am, O eso que vi. de biología en mi escoba, es que de hecho no venía casi nada. ¿Para qué carrera vas? A ingeniería física. Oh, mira, pues tuviste suerte, ¿eh? Bueno, no te confíes, porque como ya les había aplicado en la clase pasada, el escoba es muy variante, o sea, puede que ahorita no te salió y después sí te salga. Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? De lo que les acabo de decir. Muy bien. A ver, Andrea Jocelyn. Hola, Hola, Andrea, ¿tú para qué carrera vas? para derecho. Oye, Andrea, platícame, para tu examen escoba que hiciste, ¿te salieron estos temas que acabo de platicar, alguno de ellos en algunas preguntas o diferente? ¿O Eh, alguna otra?
Sí, como había dicho de las leyes de Mendel, también me salió, por ejemplo, qué probabilidad hay de que salga, no me acuerdo qué animal era, pero sí venía ahí. Sí, que sí, de colores y así, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que eso fue lo que se te hizo más difícil, Andrea. Sí. Bueno, pero eso es lo mismo. Julio, ¿pudieras compartirnos para qué carrera vas, Julio? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Para qué carrera vas tú, Julio? Yo voy para medicina Y yo creo que a ti sí te vinieron muchas de biología, ¿verdad? y así es. ¿Alguna pregunta que de lo que acabo yo de decir que te acuerdes? Pues sí, de hecho la mayoría de los temas que se vieron ahí son los que te preguntan en el Excova. Muy bien. ¿Y algún tema que yo no haya mencionado? Mm, pues no que recuerde, la verdad. Muy bien. La Perfecto, mayoría se Julio. meten ahí. Entonces, Sí. ¿y a ti te salieron muchas de biología? ¿Te acuerdas más o menos como cuántas eran de biología? Así aproximado. Sí, pues es que, pues como es medicina, son 20 preguntas de biología y 20 de química y 20 de temáticas para estadística, me parece. Entonces, pues sí, está así distribuido. Perfecto, entonces es contenido completo. Les pregunto porque a veces hay alguna pregunta nueva y pues para agregarla, ¿no? A la guía, pero entonces hasta ahorita vamos bien. Viviana, ¿pudieras por ahí compartirnos para qué carrera vas? Hola, voy para químico en alimentos. Oh, yo creo que también te vinieron muchas de biología, ¿no? ¿Como cuántas te vinieron? No, ya no me vinieron, nada más me vino una que era clasificación de alimentos y era proteínas o lípidos, todo lo demás era historia. Hoy, Viviana, pues no sé si tuviste suerte o mala suerte. ¿Te gusta la historia? Pues se me hace difícil grabarme los hechos. Entonces, como ahorita pueden ver, por ejemplo, para química uno pensaría que viene poca historia, pero no. O sea, cada escoba que hagan va a ser distinto. Así como comentó Julio de que 20 de estas, muy pocas veces se cumple. Casi siempre es muy aleatorio, ¿vale? En estos 10 años que llevo dando curso, hay personas que en su primer intento, por ejemplo, a medicina incluso, ¿no? No, me salieron muchas de biología y en el siguiente no me sale ninguna, ¿ok? Entonces todo puede variar. Mariana Servín, ¿para qué carrera vas, Mariana? Voy para medicina. También. Y de las preguntas de los temas que acabo de compartirles así súper rápido, ¿te vinieron preguntas de eso? Sí, y también me acuerdo que venían como de las partes de la planta Sí. y eso se me complicó. ¿Se te complicó mucho? Lo del Sí, pistilo, el pétalo y todo eso, ¿no? sí. De hecho, a ver, denme un segundito, porque eso como que me lo brinqué muy rápido, no más como para que lo vean. De las partes de la planta, estamos hablando de la unidad 3 de la guía. En un segundo, en lo que se lo proyecto. Aquí está. Creo que eso ya ni se los enseñé. Por ahí, ¿ustedes qué están viendo, chicos? ¿Están viendo la guía? Sí, estamos viendo la guía de A noticias. ver, muy bien. Déjenme les enseño la parte de las plantas. Aquí miren, empieza, ¿no? Ahí está. Ay, hay unidad. De hecho, la unidad 3 casi vemos puras plantas, ¿no? Entonces, en el Excova les van a preguntar clasificación de las plantas y palabras difíciles, ¿no? Como briofitos, que es una clasificación, peridofitas, espermatofitos, ¿no? Y de aquí ya se las últimas clasificaciones, que son las más comunes, angiosperma, gimnospermas, ajá, musgos, helechos y equisetos, perdón, ¿eh? Pero bueno, a ver, ay, perdón que se me va muy rápido aquí. Y esta es una pregunta típica. Mariana, ¿te venía esta de antera, pistilo, carpelos, estambres? Y bueno, ya de aquí pues sale la fruta, ¿no? También Sí, pues así es. así, ¿esta te vino tal cual? Sí, también de arriba del mapa que nos puso, de los nombres esos que ¿Esto? vienen de los...
Sí, fíjate que mucha gente no se los quiere aprender porque ay, se les hace muy difícil y sí lo preguntan así tal cual, ¿no? Este mapita. Eh, y también, pues ya después de la clasificación, te preguntan ejemplos, ¿no? De plantas. Entonces te pueden venir estos nombres: pino silvestre, enebro, cedro, ciprés, abeto, y viene una tabla comparativa de entre angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas, solo para que se acuerden, es para las que tienen flor y fruto, ¿no? Pues todas las frutas, ¿no? Flor y fruto. Y los gimnospermas son los que solamente tienen flor, pero no dan fruto. Y aquí casi todos los pinos, casi todos los bosques dan flor, pero no dan fruto, ¿ok? Bueno, y también vienen tipos de raíces, tipos de hoja. Esta imagencita, los chicos de medicina, no sé si Mariana o Julio, les vino esta pregunta de las partes de la hoja, A mí no. ¿no? Y Mariana, No, a mí tampoco. pues esta a muchos les ha salido y parecer algo tan sencillo como una hoja, pero las partes están difíciles, ¿no? Haz, nervios, peciolo, limbo, ¿no? El espacio entre los nervios es el limbo, el borde, y el embés es la parte de atrás, ¿no? Que es un poquito menos brillosa. Y pues bueno, en el examen escoba te va a pedir así, ¿no? Identifica los nombres de cada una de las partes señaladas, entonces tienes que poner estas, las arrastras. Acuérdense que en el escoba es de arrastrar. Aquí en el libro, pues obvio que no se puede arrastrar, ¿no? Pero tú lo anotas. Esta es la pistilo, la estigma, la antena, el polen. Está en clase. ¿Mandé? Bueno, Mariana, ¿levantaste la mano? ¿O no, verdad? ¿Sí? No, ya sí la tenía, perdón. Ah, no te preocupes. Entonces, bueno, sí, ya pueden bajar su manita. Muchas gracias por participar en esta clase. Las clases en línea de Matisix así son. Siempre vamos a tratar de que levanten su manita, de que participen. Algunas personas no quieren participar, igual no hay problema. A veces, pues no nos sirve el micrófono o algo así, pero casi siempre va a haber participación para que sea un poquito más ameno. Esta es la que yo les decía hace rato, de que vienen diferentes tipos de plantas y viene si es angiosperma, gimnosperma, briofitas o peridofitas y tú lo tienes que arrastrar, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces pues vamos a continuar con la presentación que les voy a dar el día de hoy y vamos a ver la unidad 1 de biología, ¿no? Entonces, pues la biología también les pueden preguntar las ramas de la biología. Hay una imagencita así que tienen que arrastrar. Esta no a muchos les sale, pero sí me han comentado 2, 3 personas que les sale zoología, histología, genética, ecología, botánica, etcétera, ¿no? Y pues bueno, esto solamente es teoría, esto no viene como tal en el escoba, porque pues es algo muy evidente, que biología pues significa el estudio de la vida. Ajá, muy bien. Entonces, mucha parte de este temario pues se basa en qué es la vida, ¿no? Entonces, todas las características de la vida se preguntan en el escoba. Y es una gran parte de las preguntas. Todo lo de biología pues se basa en la estructura de la vida, en el metabolismo de la vida, la homeostasis, reproducción, adaptación, irritabilidad, evolución. Ustedes pudieran pues empezar, ¿no? Buscando estos temas de manera individual en internet y obviamente que ahí puedes profundizar muchísimo, ¿no? O sea, de estructura de la vida, ustedes pudieran profundizar en internet muchísimo, muchísimo. Yo les recomiendo que ustedes se metan, déjenme les recomiendo así rapidísimo, se metan a YouTube y busquen videitos. Muchas veces los videos son más entendibles que como tal el estar leyendo, ¿no? O estar leyendo infinidad de cosas. Aquí, pues en la página de Matisix, ustedes van a encontrar incluso esta misma clase que yo di el semestre pasado. Obviamente que cada clase la doy diferente o así, pero van a encontrar muchísimo material de la guía Excoba, es lo que les decía en el grupo de WhatsApp. Tenemos más de 101 videos en nuestro canal de diferentes temas, ¿no? Aquí está historia universal, física. Estas preguntas son de español, geografía 1, estoy tratando de buscar de biología.
¿no? No me parecen muchos, déjenme seguir buscando, ¿no? Aquí está español, tips. Bueno, aquí por ejemplo, este es de premédico, pudieran incluso también verlas si les sirve, los que van para medicina, de anatomía, ciencias sociales, el Demo Escoba, las respuestas del Demo Escoba, que yo se las pasé en PDF, pero igual las pueden buscar en videíto. Ajá. Aquí pues seguimos en matemáticas. Bueno, infinidad de videos, chicos, para que pues les aburro más con esto. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver 127 videos de contenido del examen Escoba que ustedes pueden ver pues gratis, ¿no? Adicional a esta clase que les estoy compartiendo el día de hoy. Ahorita ya están viendo la presentación otra vez. Sí, Sí, ya se ve la presentación. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la estructura y el metabolismo. Esos son los dos temas que tengo preparados para el día de hoy. La estructura de la vida, pues la hemos visto yo creo que varias veces en la escuela. Y la primera pregunta de la escoba que viene acerca de este tema son los niveles de organización de la materia. Entonces, como tal, viene una pregunta donde dice, acomoda los siguientes cosas, ¿no? En los niveles de organización. Entonces, te vienen 4 o 5 de estas cosas. Por ejemplo, te puede venir molecular, aparatos y sistemas, ecosistema, biosfera. Tú las tienes que acomodar en una como línea, ¿no? Progresiva. De esta pregunta igual el escoba saca varias, o sea, yo ahorita escogí 4 al azar, pero pues se pueden hacer combinaciones infinitas. Entonces, en el Excoba siempre tratan de una pregunta de donde se puedan sacar más versiones, ¿no? N infinidad de combinaciones de esta pregunta nada más. O sea, yo, por ejemplo, puedo escoger, acomódame el macromolecular, órgano, población y comunidad, ¿no? Esas serían otras 4 que hay que acomodar. Entre más chiquitas es más difícil de acomodar. Entonces, así súper rápido, pues el sistema más chiquito, ¿no? Es el nivel subatómico. Aquí, pues, básicamente entran protones, neutrones y electrones. Obviamente que si nos fuéramos estrictamente a la química, ¿no? Pues existen muchísimas otras moléculas subatómicas aparte de estos, ¿no? Se han descubierto que existen otras partículas subatómicas, pero en el escoba no las considera, ¿ok? En el escoba pues nada más nos quedamos con protón, electrón y neutrón. Para las personas que van para nanotecnología o física como yo, pues sí pudiera ser interesante que las conocieran porque en la carrera las van a estar viendo, ¿no? Después sigue el nivel atómico, que aquí entran pues todos los átomos de la tabla periódica, átomos de hidrógeno, de helio, de boro, etc. Después, las moléculas, la unión de 2 o más átomos forman una molécula. Puede ser infinidad de moléculas, desde moléculas muy simples hasta moléculas más grandes, pero entre más grandes ya vamos a entrar en otra clasificación que son las macromoléculas. Las macromoléculas más importantes, pues es el ADN, las proteínas, los fosfolípidos, etcétera, ¿no? Entonces, macromoléculas, pues incluso hasta los carbohidratos, ¿no? Después de las macromoléculas, que ya son moléculas grandes, ¿no? Que ya ni siquiera los pueden así dibujar, más bien ya las ponen como una espiral o como un dibujito, pues ya sigue un órgano, ¿no? La unión de muchas macromoléculas, por así decirlo, forma organelos celulares, ¿no? Tenemos la mitocondria, el ribosoma, etcétera. La combinación de ciertos organelos dan origen a una célula. El agrupamiento de cierto tipo de células nos va a dar un tejido, ¿no? El tejido epitelial, el tejido cardíaco, etcétera. Y la unión de varios tejidos, ¿no? Imagínense muchos tejidos cardíacos, pues nos van a dar origen a un corazón o un órgano, ¿no? Así todos los órganos, pues son la unión de varios tejidos. Y pues cierto acomodo de órganos nos dan aparatos y sistemas, ¿no? Aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema nervioso, etc. Y pues bueno, varios aparatos acomodados pues dan origen a la vida de un individuo. Ajá.
Varios individuos dan origen a una población, varios tipos de poblaciones, ya sean humanos, perros, gatos, plantas, aves, etcétera, ¿no? Hasta las cucarachas forman parte de nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Querétaro, pues, somos una comunidad, ¿no? Están los mosquitos, están los tlacuaches, que siempre los andan matando aquí en Querétaro, se atropellan porque son muy tontitos para cruzar la calle. Conejos, todo, ¿no? Que tu casa se mete un alacrán, un escarabajo, las avispas, etcétera, ¿no? Todos estos animalitos y plantas. A ver, chicos, díganme una planta característica de Querétaro, ¿no? Una que El van a ver, mezquite. el mezquite, porque estamos en el semidesierto, ¿no? Entonces, ¿qué otras plantas, por ejemplo, hay en los arcos que se ven muy bonitas y luego florean? ¿Nadie? Color morado. ¿Nadie? Bueno, la jacaranda, ¿no? Es una planta característica de Querétaro. En Querétaro, por alguna razón, han plantado muchas, ¿va? Pero esa es una planta introducida, no es como tal autóctona como el mezquite que acaban de decir, pero ya forma parte de esta comunidad, ¿va? Y la unión de muchos seres vivos, ¿no? Y ya mezclado con el clima, con los recursos naturales, forma un ecosistema. Pues un ecosistema, aparte de los seres vivos que viven ahí, plantas, animales y personas, también se incluye el clima, que si está nublado, que si llueve, y los recursos naturales, como por ejemplo si hay mar, si hay costa, si hay bosque. Entonces un ecosistema pues puede ser el semidesierto, ¿no? La selva, que hay un cierto tipo de plantas, cierto tipo de clima, que si templado, semihúmedo, etcétera. Y la biosfera, pues es todo, ¿no? Todo nuestro planeta, todos los climas, todos los seres vivos, todas las plantas, todo el mar. Entonces la biosfera es toda la vida y todos los seres vivos y el clima y lo no vivo que pertenece a nuestro planeta. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda con esta preguntita? ¿No? Perfecto. En cualquier momento pueden levantar su manita, ¿eh? Después tenemos ahora sí ya la estructura de la célula. La célula pues fue descubierta por Robert Hooke y él les llamó celdas, ¿no? Al observar un pedacito de corcho, vio que había pedacitos uniformes, como tipo ladrillos, y él le llamó celdas, por lo tanto se le puso el nombre de célula, ¿ok? La diferencia entre Robert Hooke y Leeuwenhoek es que Robert Hooke siempre vio células vegetales, ¿no? Como corcho y plantitas y así. Y Leeuwenhoek fue el primero que vio células animales, en especial glóbulos rojos, o sea, se cortó su manita y puso una gotita de sangre en los microscopios muy rudimentarios que había en esa época. Y espermatozoides, ajá. No me pregunten cómo, pero una gotita en el microscopio y pudo observar cómo se movían los espermatozoides. En ese momento fue un super hallazgo, o sea, los glóbulos rojos, pero en especial los espermatozoides, no, pues fue el boom, o sea, veían cosas que se movían chiquititas, ¿no? Y aparte, pues salían de nosotros, ¿no? Y cómo tenían vida por sí solas. Entonces, esta fue la primera ilustración que se hizo de espermatozoides. Y lo que llamaba mucho la atención en esa época, e incluso ahorita todavía sigue siendo muy interesante, es porque los espermatozoides, cada uno tiene diferente forma, diferente tamaño, diferente aspecto, ¿ok? ¿Quién de ustedes ha escuchado o tiene una idea o me puede dar o se le ocurre por qué cada espermatozoide de los miles que tienen los hombres, cada uno es diferente y ninguno es igual al anterior? ¿Por qué, chicos? ¿Quién me dice? ¿Nadie? A nadie se le ocurre por qué. A ver, Julio, nuestro compañerito que iba para medicina. Julio, ¿tú no habías escuchado de esto? Julio Prieto. Sí, pero la verdad no tengo idea.
¿No? No sé, ¿y tú ya sabías esto, que todos son diferentes? Sí lo había escuchado. Bueno, pues les voy a platicar que cada espermatozoide es distinto porque tiene información genética diferente. Entonces, cada uno de estos espermatozoides va a tener origen a un ser humano completamente distinto al anterior. Entonces, en esta parte, a mí se me hace muy interesante porque yo estudié nanotecnología y soy media científica y media ñoña, si ustedes así lo quieren llamar. Pero, o sea, imagínense, ¿no? Miren, a veces nosotros nos preocupamos por cosas muy básicas en esta vida, ¿no? Como quedar o no quedar en la uni y esas cosas, ¿no? Que nos atemorizan, X cantidad de cosas, ¿no? Todas las personas nos dan miedo a ciertas cosas, pero cuando empiezas tú a estudiar y a aprender cosas y a reflexionar, miren, lo más importante del conocimiento es la reflexión. O sea, todo el conocimiento cuando empezó a ver todo este descubrimiento, ¿no? Lo más bien importante es cómo este conocimiento me hace a mí cambiar mi forma de pensar, ¿no? Entonces, aquí la reflexión que yo les quiero dar es que es un milagro, chicos, de la naturaleza, de Dios, de lo que ustedes quieran creer, que tú existas. O sea, que yo, que tú, que cada uno de nosotros existiéramos, es una coincidencia de 1 en 1 millón. O sea, al momento de que tu papá aventó sus espermatozoides, miles de ellos, ¿no? Y todos lucharon así para llegar al óvulo, ¿no? Y cada uno de estos espermatozoides era una persona distinta, con características distintas, con emociones distintas, porque cada persona pensamos diferente, ¿no? Tenemos diferentes actitudes, diferentes sueños, diferentes metas, todos somos diferentes en todo, ¿no? Entonces, para que este espermatozoide que eres tú tuviera la oportunidad, ¿no? De lograr, ¿no? Fecundarse. O sea, es una coincidencia y un milagro, ¿no? Que estemos aquí y todos somos diferentes. O sea, no hay ningún ser que sea idéntico a otro hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Por esta como multiverso, ¿no? De posibilidades. Entonces, cuando tú te quedas a pensar eso, ¿no? Ahorita los 22 que estamos aquí o los 20, el hecho de que estemos aquí reunidos y el hecho de que tú existas es un milagro en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy yo a preocupar por cosas tan banales, ¿no? Porque todas las cosas son banales, ¿no? Ahorita puede ser la escoba y mañana va a ser otra preocupación, ¿no? Que si me corta o no me corta, que si me caso o no me caso, que si, etcétera, ¿no? Que si me titulo o no me titulo, X cantidad de problemas. Y a veces tú reflexionas y dices, ¿por qué me preocupo por estas cosas, ¿no? Tan tontas, si el simple hecho de que yo exista es un milagro. Y a veces uno es muy demasiado duro, demasiado, hay gente, ¿no? Que se suicida, por ejemplo, ¿no? En especial ahorita muchos jóvenes. ¿Cómo se suicidan si es un acomodo perfecto de situaciones para que tú existas? ¿Vale? Entonces, a partir de eso, pues yo creo que ustedes pueden ver la vida de diferente manera, ¿no? El hecho de que tú tengas tus cualidades así como las tienes, que si tengo el pelo rubio, si lo tengo negro, si lo tengo café, o si mi nariz es grande o es chiquita, o si mi boca es chiquita o es grande, y que si mis dientes, que si mis ojos, que si mis dedos. Miren, yo tengo mi dedo así como chuequito. Pero es una característica que fue así coincidencia perfecta, ¿no? Para que yo fuera diferente a alguien más, y es lo que me hace ser única. Y eso ya es valiosísimo en sí mismo, ¿no? Es el milagro de la vida, y entonces tenemos que, pues siempre recordar eso, ¿vale? Siempre recuerden que pase lo que pase con sus metas y objetivos, que a veces nos pintan la vida como muy bonita, pero siempre es difícil, ¿no? Pues lograr lo que nosotros queremos, y siempre hay como muchas emociones. Pero recuerden que el simple hecho de que ustedes existan es un milagro, ¿no? De 1 en 1 millón, y que tienen que aprovechar cada segundo que estamos vivos, ¿va? Muy bien. Entonces, pues continuando con lo que nos interesa aquí, es la estructura de la teoría celular, ¿no? Entonces,
Hay diferentes postulados de la teoría celular y en el ESCOBA se los van a preguntar tal cual. Estos sí se los tienen que memorizar súper, súper bien. De hecho, hay una pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes es o no es un postulado de la teoría celular? Entonces hay una, no sé si me ven todos en el video, pero hay una tabla comparativa, una preguntita y van a venir diferentes cosas y tú tienes que arrastrar si sí es o no es un postulado de la teoría celular. Entonces, la célula, por definición, es la unidad fundamental de la vida, ¿no? Todos los seres vivos estamos hechos de células y es la base, ¿no? Lo más importante es la célula y según las diferentes teorías evolutivas, pues todo surgió a partir de una célula primitiva y de ahí toda la descendencia de la vida se ha dado, ¿ok? Diferentes tipos de células, o sea, un reptil y yo tenemos diferentes tipos de células, pero todos nacimos de una célula primera y única, ¿ok? Entonces, los postulados nos dicen todos los organismos vivos están compuestos por células. Esta pues ya se las acabo yo de decir. La célula es la unidad estructural y fisiológica de los seres vivos. Mis chicos que van para medicina o enfermería o área de la salud, levanten su manita. ¿Quién sabe qué significa fisiológico? A ver, Mariana. Pues es como, bueno, la verdad no sé si es porque hace mucho que lo estudié, ¿verdad? Pero no sé cómo funciona. Exactamente, la fisiología es la función de cada cosa, ¿no? Fisiológico es el estudio de la función. Entonces, una célula es la unidad estructural, o sea, la célula da estructura y fisiológica es que da funciones. Una célula tiene una función, o sea, una célula cardíaca tiene su función, una célula del músculo tiene su función, una célula del ojo tiene su función, ¿no? Entonces, eso es la unidad funcional de la vida. Y el siguiente postulado nos dice las células son las unidades básicas de reproducción. Una célula siempre nace de una célula preexistente. Entonces aquí, como les decía, recuerden que todos descendemos de una célula previa, ¿no? Todos venimos de una célula preexistente. Entonces todas las células pues, tienen una mamá, por así llamarlo. Y por último, la célula es la unidad de vida independiente más elemental, ¿ok? Independiente quiere decir que puede vivir sola, ¿vale? A diferencia de los virus o de otros tipos de organismos que no se pueden mantener vivos por sí solos. La célula, si nada más fuéramos unicelulares, como el plancton, por ejemplo, una sola célula, pues es una vida independiente, ¿no? Y obviamente que nosotros tenemos muchas células porque somos pluricelulares, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay diferentes clasificaciones, como ya les había platicado, nos podemos dividir en células eucariotas y células procariotas. Y ahí empieza lo difícil del ESCOBA con tablas comparativas de estas dos, súper importante que las estudien, ¿ok? Entonces, características que tienen en común. En común tienen membrana plasmática selectiva, ¿ok? Todas las células, ya sean eucariotas o procariotas, tienen membrana plasmática selectiva. Otra cosa es que ambas tienen citoplasma. Citoplasma es esta gelatinita en donde están todos los organelos flotando y ambas tienen citoplasma. Otra cosa que tienen ambas es elementos para transmitir la información genética. ADN y ribosomas. Estos tres las tienen ambas células, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver las diferencias entre eucariota y procariota. La célula eucariota, tiene organismos, es una célula más avanzada, ¿ok? Para empezar, o sea, es una célula que puede ser unicelular, puede ser pluricelular, ¿no? Y aquí vemos un poquito los reinos, que tenemos el reino protista, el reino animal, el reino plantar, el reino de hongos, ¿ok? Entonces, 4 reinos de los 5 pertenecen a células eucariotas, ¿ok? La célula eucariota puede formar tejidos diferentes y dar origen a células diferentes. Y la célula eucariota tiene organelos diferentes también a la procariota. Ahorita vamos a ver un diagrama. Y organelos membranados, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Ahora, la procariota
es una estructura más simple. Ajá, una estructura sencilla, es una célula súper primitiva, la procariota, y exclusivamente del dominio arquea. El dominio es diferente al reino. El dominio arquea se refiere al arcaico. Arcaico son células viejísimas que han encontrado en fósiles, ¿no? Por eso se llama arquea. Y en específico el reino monera, que básicamente son las bacterias. Entonces ya vimos los 5 reinos: reino animal, reino plantae, reino de fungi o de los hongos y reino protista. Estos 4 pertenecen a células eucariotas. Y el último, el reino monera, que son las bacterias, pertenece a las células procariotas, ¿ok? Por último, pues tenemos que las células procariotas todas son unicelulares, o sea, todas las bacterias son una sola célula. Todas las bacterias, estafilococo, neumococo, etcétera, ¿no? Escherichia coli es una sola célula y no tienen organelos membranados. ¿Quién me dice qué es un organelo membranado y cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, la diferencia de membranados es que tienen membranas o forman tejidos. Entonces, la eucariota es la única que forma tejidos, por lo tanto, sus organelos son membranados. La procariota no forma tejidos y sus organelos no son membranados. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda de cómo les va a preguntar el escoba? ¿No? Bueno. ¿Sí? No. Ok. Yo sí tengo una duda. Ay, dime. La definición de nuevo de organelos membranados. Membranados es de que tienen tejidos. ¿Ok? Ok. Son, por ejemplo, el aparato de Golgi que tiene así tejidos. Ok. Es de eucariota porque la eucariota puede formar tejidos. Y los otros no tienen tejidos. ¿Ok? Súper bien. Muchas gracias. Sebastián. Sí, ¿puede repetir cuál era el reino protista? ¿Cuáles son? Las bacterias. ¿Ok? No, las protistas, perdón, déjenme, me regreso. Es el monera. El protista es un reino que es como de relleno, Sebastián. Ahí como que no sabían que, incluso si ustedes lo buscan en internet, así lo llaman, ¿no? Como un reino donde meten a todos los organismos que no pertenecen a los otros reinos. El reino protista principalmente están las algas, el plancton, ¿ok? Que no cumplen características de los otros reinos y entonces crearon un reino, vamos a llamarle como de los inadaptados, y pues ahí están los protistas, ¿no? En la presentación, bueno, en la clase de biología 4 es donde vemos los reinos y ahí como que lo explico un poquito más a fondo, pero igual en la guía viene explicado, pero básicamente es eso, ¿no? Plancton y algas marinas, ¿no? Que no entran en los demás. Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces, dentro de las células eucariotas hay otra clasificación que es la célula animal y la célula vegetal. Entonces, recuerden, la célula animal y vegetal ambas son eucariotas. Ambas son células muy especializadas, hacen tejidos, etcétera, ¿no? Y comparten una gran cantidad de organelos, todos los que están al centro, pero tienen sus ciertas diferencias, ¿ok? Entonces, de las diferencias más importantes son los centriolos, ajá, que son para dar estructura a las células, son diferentes al citoesqueleto, ¿va? Entonces, la célula animal tiene estos como centriolos, porque incluso es un poquito más grande. Tiene vacuolas pequeñitas, mientras que la célula vegetal tiene una vacuola central gigante. Tiene cloroplasto. Alguien de ustedes que levante su manita que me diga que es un cloroplasto. Yo me imagino que es donde ocurre la fotosíntesis. Exactamente, los cloroplastos están presentes en todas las células vegetales y a grandes rasgos pues tienen mucho que ver en la fotosíntesis, ¿ok? Y por último, pared celular, ¿vale? Entonces,
Estas células tienen una membrana plasmática. Ajá. Ambas tienen membrana, por eso aquí están las rayitas. Ambas tienen membrana, pero adicional a esta membrana, la pared celular es una doble protección para nuestra célula vegetal. Aquí la pregunta es para que ustedes se acuerden en su examen. ¿Por qué creen que la célula vegetal tiene doble protección? O sea, tiene membrana y tiene pared. Y la célula animal solamente tiene membrana. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿O qué características le da a los vegetales tener doble protección? ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues las plantas, ¿no? En general, pues están a la intemperie y no se pueden mover, ¿no? Bueno, a diferencia de las que son de invernadero, pero la mayoría, pues un árbol o así, o una hierba o cualquier plantita está a la intemperie y ahí se tiene que quedar, ¿no? Llueve, truene o relampaguee, esa plantita tiene que sobrevivir a ese clima extremo donde le tocó. En cambio, los animales nos podemos mover, nos podemos desplazar y todos los animales hacemos nuestras guaridas, ¿no? Nuestras casas, nuestros nidos, nuestras cuevas, etc. Entonces nos protegemos de las inclemencias del clima y hemos evolucionado y hemos hecho que nuestras células sean pues más, no débiles, sino más ligeritas, ¿no? O sea, en cambio, pues las plantas son más, incluso la corteza de un árbol es más resistente que la piel, ¿no? De casi todos los animales, ¿no? Por esta misma característica. Entonces, desde el nivel celular, la célula vegetal es más fuerte que la animal, ¿ok? Y pues bueno, todos estos organelos, Sebastián. Sí, tengo una pregunta, ¿de qué sirve la vacuola? O sea, ¿qué función tiene? Ah, mira, eso les vamos a ver ahorita, pero simplemente la vacuola es almacenamiento y transporte de desechos y nutrientes, ¿ok? La vacuola es como el Ok, taxi, yo ok. siempre les digo en la clase, es el taxi o el tiradero de basura, ¿no? O la bodega. Tanto almacenan nutrimento como transportan desechos al exterior, ¿no? A la membrana, no se queda la célula con desechos, sino que lo saca, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos aquí todos los organelos que estaban acá antes y está su función, ¿vale? Este es de los temas más pesados de biología, ¿no? De mi clase, porque son muchísimos y desgraciadamente se los tienen que memorizar. ¿Por qué? Porque van a venir, como yo les decía, una tabla donde nada más te pregunten 4, ¿no? Con sus características, que pueden ser ribosoma, pared celular, lisosoma y cloroplasto, ¿no? O puede venir otras 4. Estas preguntas de las que yo les digo de la Excoba, que son infinito de posibilidades donde te la pueden preguntar, ¿no? Pueden mezclar diferentes organelos en diferente acomodo para que tú pues digas la respuesta correcta. Entonces, el núcleo contiene el material genético, ¿ok? Contiene toda la información, toda la herencia está dentro de este núcleo, principalmente el ADN, ¿no? A grandes rasgos. Y en el nucleolo es una parte chiquitita que está dentro del núcleo. Vamos a ver la imagen, ¿no? El nucleolo es esta bolita amarilla que está dentro del núcleo y en este nucleolo está todo el ARN ribosomal. Ajá, entonces, en este pedacito se lleva a cabo la síntesis de ARN ribosomal y también está dentro del núcleo. Tiene también que ver con la síntesis de proteínas, pero más adelante lo vamos a ver. La síntesis de proteínas creo que lo vemos en biología 2, igual que la reproducción celular. Bueno, entonces, el retículo endoplasmático rugoso, bueno, yo aquí en el curso eh, les digo que el núcleo es la rocaleta y el núcleo es el chicle de la rocaleta, simplemente como referencia para que se acuerden, ¿va? Después tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el liso.
Ambas sirven para transporte, ajá, de cosas, pero en el rugoso tiene ribosomas. Los ribosomas hacen síntesis de proteínas. Entonces, este aquí amarillo es el retículo endoplasmático rugoso. Ajá. Y no es que están afuera, adentro de estos canales están estas bolitas rojas que son los ribosomas, igual que acá. Estos ribosomas tienen la función de hacer la síntesis de proteínas, por eso se llama ARN ribosomal, porque trabaja en el ribosoma. Entonces, hacen síntesis de proteínas, los ribosomas, que están en el rugoso, acuérdense, mientras que el liso hace síntesis de lípidos. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y sintetiza proteínas, ¿ok? Entonces, acuérdense, L de lípidos. L con L, lípidos. Acuérdense, el liso sintetiza lípidos y el rugoso sintetiza proteínas. Este rugoso es del ribosoma y los ribosomas, por lo tanto, también su principal función es síntesis de proteínas. Es como un juego de palabras. Ustedes siempre en la carrera y así tienen que buscar la manera de relacionar cosas difíciles con algo que para su cerebro sea súper evidente o que sea un memorama, una canción, un juego de palabras. El punto es que ustedes ayuden a su cerebro a memorizar, ¿vale? Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Después tenemos el citoesqueleto, que ya les había yo platicado, que son como las vigas de la célula, ¿no? La estructura, las columnas, las traves, y pues dan soporte a la célula. La membrana plasmática, pues es la cobertura, ¿no? Delimita la célula y esta es muy importante porque regula el ingreso y egreso de moléculas, o sea, deja entrar agua y nutrientes y deja salir la basura, ¿no? Los desechos. La pared celular, pues únicamente la tienen las células vegetales y pues da más protección y lucidez. Los lisosomas, el liso es de cortar, ¿no? Entonces, la función de los lisosomas es cortar patógenos, o sea, matar patógenos, cualquiera que pudiera ser un patógeno, los lisosomas los van a atacar, los van a matar. Y también enzimas digestivas. ¿Qué quiere decir? Que moléculas de nutrientes grandes, como los carbohidratos, las van a cortar en moléculas más chiquitas. ¿Ok? El aparato de Golgi, pues es para terminar cuando una vez que ya se sintetizaron acá las proteínas, pasan al aparato de Golgi y aquí yo le llamo que es la escuela, ¿no? La escuela de las proteínas, ahí terminan de crecer, terminan de paquetarse y ahí terminan de madurar. La mitocondria, pues es el banco energético, se le llama. Ajá, acuérdense como el banco. Y su principal función, pues es la generación de energía por moléculas de ATP. A este proceso se le llama respiración celular, pero bueno, cuando lo veamos más adelante en el curso ya van a saber por qué. El tiene que ver como cuando nosotros respiramos, ¿no? Cuando nosotros respiramos, estamos generando la respiración celular dentro de nuestras células. Es un tema extenso, pero se los vamos a explicar en el curso, ¿ok? Es por eso que cuando nosotros nos tapamos la nariz y dejamos de respirar, todas nuestras células empiezan a morir. Por eso, por ejemplo, cuando una persona se atraganta, no sé después de cuántos minutos empieza a haber muerte cerebral. Es lo primero que es súper evidente, ¿no? Se mueren células de todos lados, o sea, se mueren células del hígado, de los músculos, pero esas no importan porque la mayoría se regeneran, pero en el cerebro se empiezan a morir pedacitos y van perdiendo funciones súper importantes, ¿no? Se te muere un pedacito de cerebro que controla, no sé, tu mano derecha y pues ya nunca se va a mover, ¿no? Y no se regenera. Entonces, eso se le llama muerte cerebral y va de la mano, ¿no? Entonces, esto pareciera como algo muy difícil, o algo muy lejano, o algo incluso muy tonto, pero es algo que
todo el tiempo hacemos, ¿no? Todo el tiempo estamos respirando, todo el tiempo estamos produciendo energía en nuestras células, ¿ok? El citoplasma, pues es una gelatinita, como ya les había dicho, donde están todos los organelos celulares. Las vacuolas, igual ya se las había platicado. Los centriolos dan organización a la célula y son los que hacen que la célula se separe al momento de la división celular. Y los cloroplastos, pues son los encargados de la fotosíntesis, como también ya habíamos dicho, ¿ok? Entonces, aquí está una célula procariota, ajá, y esta es diferente a la eucariota, ¿vale? Entonces, una célula procariota es diferente a estas que acabamos de ver, acuérdense, estas son eucariotas y esta es procariota. La procariota, ¿qué dijimos que iban a hacer principalmente, chicos? Les dije, estas células son principalmente, ¿qué? Unicelulares. Ajá, ¿qué tipo de organismos? Plantas, animales. Esas no eran. ¿Qué eran las procariotas? Las bacterias. Las bacterias, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí literalmente es una bacteria. Una bacteria tiene un flagelo, que es una colita. Así es como las bacterias se mueven para poder contagiarnos, ¿no? Pero básicamente cuando estornudamos o así, realmente no se mueve mucho, ¿no? No es como que una bacteria va a moverse hasta tu boca, ¿no? Realmente tú, cuando tocas a alguien más, ahí no puedo tocarte, ¿no? Cuando te toco, o toco un barandal, o toco mi escritorio, la pluma, y me lo llevo a la boca, ahí me estoy llevando yo bacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias son procariotas, estas bacterias tienen su colita, que se llama flagelo, con el cual se mueven, y estas bacterias tienen 3 capas de protección. Tienen la cápsula, la pared celular y la membrana plasmática. Volvemos otra vez a la pregunta. ¿Por qué creen que la célula animal tiene una capa? La célula vegetal tiene 2 capas y las bacterias tienen 3 capas. ¿Por qué? Pues para ser más resistentes. Para ser más resistentes. Entonces una bacteria es súper resistente. O sea, tú estornudas, ¿no? Y dejas así estafilococos no sé, en tu mano. Luego agarras el celular y aquí le pegas, ¿no? Los estafilococos. Y estos estafilococos pueden durar en el celular un montón de tiempo, ¿no? Hasta que otra vez tú los agarras y te los llevas a la boca y ahora sí ya te contagiaste, ¿no? Entonces estos bacterias pueden vivir mucho tiempo gracias a que tienen sus 3 membranas y son súper resistentes, ¿no? No es así como una cucaracha que la pisas y ya se murió. O sea, las bacterias están en el piso, están en todos lados, las aplastan y todo, y no les pasa nada, ¿no? Y siguen estando las bacterias. Entonces, acuérdense, cápsula, pared celular y membrana plasmática, primera característica o diferencia entre procariotas y eucariotas. La que sigue, y ustedes van a decir, ay, maestra, habla súper rápido. Yo en realidad en la vida real hablo súper normal, quedito, pero ya me acostumbré en Math6 cuando doy clases a hablar así súper rápido porque son muchísimos temas los que vemos y no me puedo yo atrasar, ¿no? Entonces, si sienten que hablo muy rápido me dicen, pero así es como llevamos el ritmo en las clases, ¿ok? El citoplasma, ya les había dicho, es la gelatinita. Los ribosomas son estas bolitas que aquí como tal no están en el retículo endoplasmático rugoso porque no existe. Pero los ribosomas sí sintetizan proteínas porque las proteínas es la base de toda la vida, ¿no? Todos los seres vivos sintetizan proteínas y hay infinidad, N cantidad de proteínas. No solamente la que para ir al gym y ponerte fuerte, no. Hay X cantidad de proteína. Todo está hecho de proteínas, ¿ok? Y los plásmidos, ¿no? Los plásmidos es un pedacito de información genética. Entonces, la célula, esta bacteria, va a tener en el centro un nucleoide. No es un núcleo, no es un nucleolo, es un nucleoide. Este nucleoide no tiene forma de nada, pero va a tener todo el ADN envuelto ahí, ¿no? Este ADN, pues es toda la información genética de esta bacteria en específico. Va a formar plásmidos. Plásmidos es un pedacito de información. Entonces, imaginemos que este plásmido es un chisme. Es un pedacito de información chiquito, ¿ok? Y tenemos aquí estos como
que se pueden llamar pelitos, que se les llaman fili. Las bacterias no forman tejidos ni nada, pero sí se comunican y hacen colonias de bacterias con otras bacterias. Entonces, esta bacteria manda información, se enlaza con estas fili. Imagínate que este es un fili y este es otro y se entrelazan, ¿no? Entonces ya se entrelazan las dos bacterias y se pasan un pedacito de plásmido. Le está pasando un chisme o un pedacito de información a otra bacteria. ¿Ustedes qué creen que se comparten de información estas bacterias? ¿Nadie? Se comparten información de cómo sobrevivir, de cómo luchar contra los anticuerpos, de cómo luchar contra los antibióticos. Ajá, es por eso que es súper importante que siempre terminemos los tratamientos, porque si no, estas bacterias ya saben cómo ganarle a los antibióticos, a la penicilina, a la amoxicilina, etcétera. Por eso cada tiempo están cambiando de antibióticos las farmacéuticas, porque estas bacterias se hacen resistentes o inmunes a ciertos antibióticos. Y también a los anticuerpos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también, nuestros anticuerpos tienen la misma función que las bacterias y van mutando, ¿no? Para poder contrarrestar ellas. Pero también si tú tienes mucho tiempo con una gripita o con una enfermedad y no te la atiendes, va ganando, ¿no? Entonces, luego se complican. Pero bueno, ese es otro tema muy médico. Antes de entrar a metabolismo, y como ya se nos va a acabar el tiempo, me gustaría hacer un Kahoot. Básicamente me faltaba bien poquito, ¿no? Me faltaban las diferencias entre cadena trófica y red trófica. Me faltaba, esta clase de Matisic, pues es una clase de 2 horas y media. Entonces, obviamente que era imposible que la termináramos, pero ustedes díganme, ¿qué prefieren? ¿Que siga dando la clase o que hagamos un Kahoot todos juntos? Porque bueno, también les puedo mandar el Kahoot, pero ya no sería como un juego, sino ya lo hacen cada quien de manera individual. No sé si con su maestro Diego, los que entraron a la clase de geografía, hicieron el Kahoot en clase o lo hicieron solitos en su casa. Sí, lo hacíamos en clase. Ustedes díganme ahorita qué prefieren, hacemos el Kahoot todos juntos para jugar, porque sería como en grupo, o sigo con la clase y les mando el Kahoot para que lo hagan de manera individual. ¿Qué prefieren? Levanten su manita. ¿Quién quiere que lo hagamos el Kahoot ahorita? Nada más uno. Dos. Tres. Bueno, entonces, yo creo que ganaron que siga con la clase y les mando el Kahoot, pero no se preocupen, igual se los voy a mandar para que lo hagan en casita. Entonces, una cadena trófica es un ciclo, ¿ok? Cadena es un ciclo cerrado, ¿ok? Entonces, la diferencia entre cadena y red es que la red es abierta y la cadena es un eslabón cerrado, ¿ok? Entonces, el productor, pues es el que va a producir la materia orgánica o el alimento. El productor se alimenta no de otros seres, sino de la luz del sol, de los nutrientes de la tierra y va a formar su propio alimento y produce alimento. En este caso, todas las plantas, ¿ok? Un consumidor primario, pues es un organismo pequeño que se alimenta del productor. En este caso, todos los insectos que comen plantas o algunos herbívoros, ¿ok? Conejitos y así. Después tenemos un consumidor secundario. Este consumidor secundario se come al consumidor primario. En este caso, el pajarito, pues se come insectos, ¿no? El caracol, etcétera. Consumidor terciario, pues es un animal ya más especializado. En este caso, pues creo que es un zorrito que se come al consumidor secundario, que pudiera ser aquí un ave, ¿no? Entonces, pues este se come a la ave. Y por último, cuando este rey de la cadena trófica, ¿no? El depredador más fuerte llegue a morir por X consecuencias, los descomponedores son microorganismos
que pues se van a comer la carne y todo del consumidor terciario. Obviamente no lo pudieron matar, pero ya muerto, lo van a deshacer y lo van a convertir en polvo, ¿no? Por eso dice el dicho que polvo somos, en polvo nos convertiremos. Y pues básicamente es una cadena. Una red. Sí, dime, Sebastián. El plancton, ¿qué sería? Ah, esta es una pregunta que viene en el Excoba, ¿ok? Entonces, el plancton siempre lo ponemos como un consumidor primario, ¿ok? Porque las partículas que estén en el mar, que son algas diminutitas, en el mar, los productores son algas, que también son plantas, y producen algas, ¿no? Y el plancton se come partículas súper chiquititas de alga, ¿no? Entonces es un consumidor primario. Y ya después ponen otros. Por ejemplo, la ballena come plancton. A pesar de que es gigante, pues ella sería secundaria, ¿no? Y pon tú que dijéramos que un tiburón mata a una ballena, que no pasa. Casi siempre las ballenas se mueren solas, pero es un ejemplo. Pues entonces el tiburón sería el depredador terciario. ¿Ok? Muy bien. Y yo creo que esa es la pregunta, Sebastián, porque te salió el Texcoba, ¿verdad? Sebastián. Sí, sí, sí me salió eso de la cadena trófica y sí venía el plancton. ¿Y qué otra venía aparte del plancton, te acuerdas? En la cadena trófica Ajá, era el plancton y qué otros seres. venían, ay, no, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien cómo era la pregunta. No te preocupes, en el curso todas estas cositas que ustedes me dicen, en el curso ya las vemos, ¿no? Y casi siempre todas estas se las dejo de tarea, para que la tengan como impresa o como para que la tengan para revisar en casa. Entonces, acuérdense que este tema pudiera ser muy sencillito, muy fácil, pero en realidad ya cuando nos ponen organismos más difíciles, pues se complica, ¿verdad, Sebastián? Ya no es tan fácil como parece, pero tienen que ser muy objetivos, ¿ok? Después viene la red trófica. La red se las van a poner así, ya no es un ciclo que se cierre, sino que es una cadena, ¿no? Entonces, eh, la red, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Tenemos que eso más bien es como de alimentación, no tanto de productores y depredadores, sino de alimentación. Aquí en este caso, ¿no? Pues empezamos por arriba puede ser o por abajo, no importa. El jaguar se come a la serpiente se come al camaleón, el camaleón se come la oruga y la oruga se come la hoja. Y como dice este Sebastián, pueden ponerles N cantidad de animalitos, ¿no? O sea, yo aquí puse oruga, camaleón, serpiente y jaguar, pero en realidad pudiera ser plancton, coral, algas, etcétera, ¿no? Diferentes combinaciones y pues hay que pensarle para acomodar quién se come a quién. Y también pueden ponerles otro tipo de pregunta que es de lo mismo, la pirámide, ¿no? Y te va a pedir que arrastres en las partes de la pirámide los diferentes animalitos, ¿no? Entonces, acuérdense, siempre en la base vamos a poner de las pirámides las plantas, que vienen siendo los productores. Cualquier planta que les pongan, así sea manzanilla, pinos, helechos, etcétera, ¿no? Palmeras, etcétera. Etcétera, cantidad de plantas siempre las van a acomodar aquí, ¿no? Que son el principal alimento. En la segunda siempre van a haber animales herbívoros, ¿qué quiere decir? Que comen hierba, siempre, ¿no? Desde borreguitos, conejitos, vaquitas, hasta insectos también. Después, pues consumidores secundarios que son carnívoros o omnívoros, o sea, aquí ya no puede ir ningún herbívoro. Aquí de estos siempre se van a comer a los herbívoros, ¿no? Y omnívoros quiere decir que pueden ser osos, ¿no? O el ser humano, por ejemplo. Y consumidores terciarios son consumidores carnívoros, pero principalmente carroñeros. Como en este caso, ¿cómo se llama este animalito que está aquí en la cima de la pirámide trófica? ¿Cómo se llama esta ave? ¿Quién me dice? ¿Buitre? Buitre, ¿ok? Y el buitre, pues es un carroñero, ¿vale?
Perfecto, chicos. Entonces, después tenemos tipos de nutrición. Los tipos de nutrición pues son autótrofos y heterótrofos. Voy a preguntar a alguien, a ver yo al azar, a ver si están por ahí, a ver si pueden prender su micrófono. Valentina Valencia. ¿Estás por ahí, Valentina? ¿No? Sí, aquí estoy. Ah, pues muy bien, Valentina. ¿Para qué carrera vas? Para medicina. Ay, muy bien. A ver, platícame, Valentina. ¿Es tu primera vez que vas a hacer el Excoba? Sí, va a ser mi primera vez realizando el Excoba. Súper. ¿Tú te acuerdas de esto de autótrofos y heterótrofos? Creo que es de primaria o secundaria. Pues ahora sí que es la alimentación, los autótrofos es que lo hacen propio, por ejemplo, las plantas, los heterótrofos son los que necesitan de otra persona, bueno, no persona, de otro, Eso ya sería canibalismo. Pero ajá, como otro consumo, como los animales, ya está. exactamente, que se alimenta de otro animal, no de otro ser humano. ¿Eh? Los Chicos, humanos no, ser humanos no se pueden comer ustedes, ¿va? no sé qué estén. Que dicen que la carne humana es muy rica, pero nos vamos a quedar con la duda. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, Valentina. Entonces, como muy bien nos dijo Valentina, los autótrofos obtienen de manera natural, de manera autónoma, perdón, su propio alimento, en este caso las plantas, ¿ok? Y todos los autótrofos, por lo tanto, hacen fotosíntesis. Es otra característica que viene en el escoba. Hace fotosíntesis, pues obvio son plantas y obvio son autótrofos, ¿ok? Ahí los arrastro. Y en la otra parte de la pregunta va a venir características de heterótrofos. En este caso, no pueden producir su propio alimento, se alimentan de otros seres, de otras fuentes de carbono, ajá, y son todos los consumidores primarios, secundarios, terciarios, todos los depredadores, todos, ¿ok? Carroñeros, omnívoros, herbívoros, carnívoros, todo lo que les vengan así viene de este lado de acá, ¿ok? Y pues bueno, ya por último, para entrar a metabolismo, lo primero que nos preguntan es, ¿qué es el metabolismo? ¿No? Esta pregunta viene en una tabla comparativa entre catabolismo y anabolismo con diferentes características. Acuérdense que catabolismo siempre es destruir moléculas grandes en moléculas más chiquitas y anabolismo es crear moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñitas. Suena confuso, pero es muy sencillo, ¿vale? Y pues bueno, aquí ya no nos dio tiempo de continuar, pero pues simplemente carbohidratos son fuente principal de energía, ajá, y son azúcares o alimentos que tienen alto contenido de molécula del azúcar, ¿no? Por ejemplo, pastas, panes, galletas, azúcares, cereales, etcétera. ¿Vale? Avena, papa, todo eso es carbohidrato en el examen. Toda esta teoría me la voy a brincar porque ya no nos da tiempo. Y después seguimos con los lípidos. Los lípidos son la segunda reserva energética. Tienen función estructural y reguladora. Reguladora porque son los principales formadores de las hormonas. Todos los esteroides, también los triglicéridos son súper importantes y por eso no podemos dejar de comer lípidos. Los lípidos tienen muchas funciones en el organismo y pues bueno, como está aquí en la imagen, pues mantequilla, al salmón, no le hagan caso, esa es proteína. El coco es muy grasosito, aunque es una fruta. Los aceites, todo tipo de aceite, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de cárcamo, y no le hagan caso tampoco a la carne, ¿no? Esta imagen pues es lo mejor que conseguí en internet, pero no le hagan caso a la carne. Por último, tenemos, bueno, todo esto también me lo voy a tener que brincar para llegar a proteínas, ¿no? Las proteínas pues son una unión de varios aminoácidos, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces hay N cantidad de proteínas, es como lo más fundamental de los seres vivos y tienen muchísimas funciones, ¿no? Función estructural, contráctil, enzimática, homeostática, inmunológica, o sea, todos nuestros anticuerpos están hechos de proteínas. Cicatrización, coagulación y transducción de señales, ¿no? Que vienen siendo también hormonas. Entonces, tenemos en principales alimentos altos en proteínas,
legumbres o leguminosas como frijoles, lentejas, el queso, diferentes tipos de queso, todas las carnes, ¿no? Pez, res, puerco, pollo, ajá. Los huevos y semillas, ¿no? Las nueces, las almendras, todo eso, diferentes nueces de la India, etcétera. Pistache es altamente proteico, pero ay, qué bueno que me acordé. En el escoba, estas semillitas van a ir en lípidos, ¿ok? La nuez y todo eso va a ser principalmente lípido. Y la leche, es decir, entra en proteínas. Entonces, pues ya, les voy a mandar el Kahoot. Nada más déjenme que los enseño rapidísimo. Ahorita, ¿qué están viendo? ¿Nada? El inicio de sesión de Kahoot. ¿Sí? Ay, pues déjenme les quito eso porque van a ver mi contraseña. Déjenme entrar y ahorita ya los dejo ver. Denme un segundito, ¿eh? Muy bien. A ver, ahora sí ya les voy a compartir. Entonces, pues bueno, nosotros aquí en la P6 utilizamos muchísimo Kahoot. De hecho, nosotros pues tenemos aquí la membresía premium y tenemos pues todos nuestros Kahoots. Miren cuántos Kahoots tenemos que contestamos en clase. No sé si alcanzaron a ver aquí. Miren aquí. 137 Kahoots. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Y pues bueno, tenemos aquí en la parte de biología, pues todos los Kahoots que hacemos de biología. Yo les voy a mandar este de organismos celulares que vimos y les voy a mandar otro, el de, si quieren el de repaso de 1 y 2, aunque no vimos la 2, pero igual para que lo vayan viendo. Pero acuérdense que aquí lo más importante pues es estar practicando todo el tiempo. Este Kahoot se los voy a mandar pues abierto hasta el día 4 de agosto y para que practiquen y ya después el día vamos a mandar ay, pero está un poco difícil. ¿Quieren uno difícil o uno fácil? ¿Difícil? A ver, vamos. Ay, no, mostrar respuestas no. Vamos a mandarlo. Ay, no. Ay, yo sí quería jugar con ustedes. Déjenme, se los mando hasta el 4 de agosto a las 12 a.m. Hasta las 10 de la noche. 2000, a ver cuántos juegan. Muy bien. Entonces, les estoy compartiendo el link para que lo jueguen. Y ¿quieren que lo juguemos rapidísimo aquí juntos o lo hacen ahorita en su casa? Difícil me mandan. Muy bien. Entonces, vamos a ver, creo que aquí ya estaba. A ver. A ver si quieren jugarlo, pueden meterse y lo jugamos súper rápido. Algunas cositas no las alcanzamos a ver en esta clase, pero pues no se preocupen, ¿eh? Somos 20 los que deberíamos de meternos ahorita. Voy a apagar un momentito mi cámara, ¿vale? Los que ya se gusten retirar, si alguien ya no puede continuar en la sesión, se pueden salir y los que se quieran quedar a jugar, te los voy a correr rápido para que juguemos, ¿vale? Entonces me voy a esperar unos 2 minutitos en lo que se meten. Voy por un vasito de agua.
Listo, chicos, ya regresé. Estamos 18 y estamos nada más 10. Me mandan mensajes si se quieren unir. Vamos a comenzar y este es el pin. Entonces, pueden ustedes jugar, se pueden unir en cualquier momento, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ay, no sé si alcanzan a ver la pregunta. Aquí está el pin del juego aquí abajito, ¿eh? Hoy todos lo tuvieron bien. Muy bien, chicos. A ver. No les quiero ayudar porque si no, aquí ya se equivocaron varios, pero bueno, ese tema no lo alcanzamos a ver. Una personita que no le cargan las preguntas. Pero bueno. Muy bien. Listo. Muy bien. Julio, Valentina, Sebastián. Perfecto.
Bueno, chicos, pues hasta aquí lo vamos a tener que dejar porque su maestro los está esperando para dar su clase de literatura. Ya ni me acordaba que era a las 5:30. Entonces, para no robarle más tiempito a su otro maestro, pues hasta aquí la vamos a dejar en 10 preguntitas. Esta va a ser la última, ¿vale? A ver quién gana. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver quién ganó. Julio Prieto, primer lugar, Valentina segundo y Sebastián, ¿vale? Muchas felicidades. De todos modos, recuerden que la pueden seguir haciendo, pues ahorita que yo me desconecte, la van a poder seguir haciendo de manera individual. Así que bueno, no me despido, nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias por su atención y mucha suerte en su clase de literatura, ¿vale? Déjenme ver Gracias. cómo salirme de aquí. Ay. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir y nos vemos la próxima clase, ¿vale? Ahorita se conecta su maestro Diego para darle literatura. Hasta luego y espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. De nada, chicos, bye. ¿Es en el mismo link? Les va a mandar yo creo uno nuevo desde su compu de él. Ah, ok. Muchas gracias. Nos vemos, bye. Bye.